Buen día para todos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Neider Ruiz y el día de hoy lo que vamos a realizar es un login con lo que vendría siendo el framework Laravel de PHP. Para ello, lo primero que voy a hacer es mostrarles pues lo que vamos a obtener el día de hoy y procedente a esto pues ya continuaremos con lo que vendría siendo el tutorial. Entonces bueno, ¿a qué pantalla les voy a mostrar? Eh, Acá ya tengo montado el proyecto Laravel en manera local. Entonces les voy a proceder a mostrar. Eh, en el apartado principal pues no vamos a hacer nada, acá simplemente pues pueden añadir lo que ustedes deseen. Lo que nos vamos a enfocar es en el login, el register, que pues se puedan registrar. Usuario creado correctamente, simplemente si necesitan verificar, no sé, loguearse, simplemente pues el ingresar. Y esta ya sería la ruta protegida, que sería el dashboard, que en este caso también pues si presionamos en cerrar sesión y intentamos ingresar nuevamente a lo que vendría siendo el dashboard, pues nos va a dirigir al login porque ya no estamos autenticados, ¿no? Entonces bueno, esto es una cosa. Otra cosa es recomendarles de pronto, si el video de pronto no lo comprende muy bien o deseen de pronto interprete más fácil leyendo, en mi blog he creado un artículo eh, basado pues en este video, en el cual pues vamos a realizar lo mismo que estamos viendo acá y pues quizá les sea de gran ayuda. Entonces les dejaré el link de este post en la descripción para que de pronto puedan acceder a ella y revisarlo más minuciosamente. Entonces bueno, para esto lo que vamos a utilizar, en este caso voy a utilizar la versión 9 de Laravel. Si tienen la 8 igualmente lo pueden realizar, no hay gran cambio en esta cosa. Cosas que debemos necesitar, ya sabemos, un gestor de base de datos puede ser PHP MyAdmin, que en este caso lo vamos a utilizar, y pues tener PHP instalado en en nuestra computadora. Si en algún caso no lo llegan a tener por X o Y razón, entonces les dejaré unos videos en el cual pues hay una lista de reproducción, cómo pueden instalar PHP ya sea con OneServer, Laragon, Ocean o cualquiera de esos. Entonces bueno, no me enrollo más y comenzamos con el tutorial. Entonces bueno, para ello lo que voy a proceder a realizar es, voy a cerrar este apartado y voy a abrir mi terminal y voy a crear un nuevo proyecto de Laravel. Entonces, para ello pues voy a correr acá Laravel New Login App y bueno, empieza a cargar un nuevo proyecto de Laravel. En este caso pues no vamos a utilizar paquetes externos ni nada, simplemente vamos a hacerlo como de forma nativa para que pues veamos cómo es el funcionamiento de la autenticación en Laravel. Si de pronto no les corre el proyecto con Laravel New Login App, también lo pueden crear corriendo el comando por medio de Composer, que es Composer, create project, Laravel y guión Laravel, y acá añaden el nombre del proyecto, en este caso que es Login App, pero pues no lo voy a correr porque simplemente ya lo tengo instalado, ¿no? Entonces bueno, él nos crea esta carpetica, voy a cerrar también esta terminal y bueno, ya teniendo el proyecto de Laravel acá, lo que vamos a realizar es abrirlo con nuestro editor de código. En este caso yo utilizaré pues Visual Studio Code, creo que casi todo el mundo lo usa. Presiono Control Ñ para abrir la terminal y bueno, si revisamos nuestro archivo.m, nuestra conexión de base de datos es con MySQL. Entonces dice que pues la base de datos por defecto es Login App. Yo le voy a colocar el Login App YouTube por el tutorial, pero usted le puede colocar el nombre de base de datos que quieran, el usuario pues el que ustedes tengan y la contraseña la que ustedes tengan. Entonces para ello me voy a redirigir de nuevo acá al navegador, voy a ingresar a localhost y a phpMyAdmin. Bueno, voy a ingresar por este lado y acá está el phpMyAdmin si tienen OneServer y les abrirá este apartado. Ya teniendo este apartado, lo que vamos a proceder a realizar pues es crear la base de datos, que pues es Login App YouTube.
en mi caso, ¿no? Si ustedes le colocan otro nombre, tienen que colocar el mismo que tienen acá en el proyecto de Laravel para que no les llegue a marcar error de conexión. Entonces, bueno, ya creado, voy a dejar este apartado abierto para que ahorita revisemos qué es lo que está haciendo, ¿no? Ya estando acá dentro del proyecto, abrimos la terminal, ya sabemos, en mi caso es control ñ o bueno, yo escribo el comando o le dan clic acá arriba y abren la terminal. Y PHP Artisan migrate para correr las migraciones de nuestro proyecto. En este caso a mí me marca un error, pero pues este ya le tengo la solución. No sé si les marca el mismo error, y si no les marca, pues genial. Si le marca el error, lo que vamos a buscar es este archivo que se llama app service provider. Para abrir el buscador presionan control P y escriben app service provider y abren este, o simplemente pues entran acá a app, entran a app y providers. Vale, está acá en providers y app service provider, que es este. Y en el método de boot lo que vamos a hacer es ingresar un esquema que bueno, lo vamos a importar de Laravel, que vendría siendo este. Entonces sería Illuminate, Support, Facade, y pasamos el scheme y lo ingresamos de esa forma. En este caso, ya cuando corre la migración, dice que bueno, que no lo crea porque pues la base de datos ya existe. Espera, vuelvo y lo corro nuevamente, que ya existe. Entonces pues para eso, en vez de correr migrate, corremos migrate migrate fresh de esta forma, y lo que hace es que refresca la base de datos y nos crea nuestras tablas. Entonces acá como ven no tenemos, pero si ya recargamos pues ya tenemos. Ingresamos a Login App YouTube, ya tenemos pues los trabajos fallidos, las migraciones, las contraseñas y el apartado de los usuarios. En el apartado de los usuarios vamos a revisar en el código, y en usuarios, como pudieron ver en lo que vamos a realizar, no vamos a utilizar ciertos campos. Si revisamos, ingresamos acá donde está Database, Migration, y buscamos acá el que dice usuarios, que vendría siendo la primera tabla. Dice que, bueno, vamos a ingresar un nombre. En este caso yo lo voy a habilitar como anulable para que sea como un campo opcional y no tengamos que añadirlo sí o sí. El correo de email vamos a dejarlo como único por ahora. Verificación de email también, este también lo vamos a dejar así como está. Entonces solo vamos a cambiar el primero para que no sea requerido. Lo podríamos dejar, no habría ningún problema, pero pues en este caso simplemente vamos a pedirle al usuario la contraseña y un email para que se pueda registrar. Entonces bueno, corremos nuevamente el comando para refrescar pues nuestra base de datos. PHP Artisan Migrate Fresh, que acá lo veo, y listo. Entonces ya habiendo realizado esto, lo que vamos a empezar a hacer es crear nuestro formulario de registro, pues para ingresar los datos y ya ir armando nuestra lógica de nuestro login. Para ello, lo que vamos a realizar es, nos vamos bueno, a las rutas, en este apartado, y ingresamos a las rutas de webs, la de API. Más adelante veremos qué se puede realizar con esto. Entonces, bueno, en este caso, la forma en la que las vamos a realizar, yo voy a escribir acá out para añadir más o menos como un ejemplo de lo que vamos a realizar. Entonces vamos a añadir un routed y le vamos a añadir un prefijo que lo vamos a llamar out. Este prefijo pues lo que va a hacer simplemente es a las rutas pues les va a añadir el prefijo. Ya revisamos bien de qué es. Y vamos a añadir un grupo de rutas, que esta es lo que vendrían siendo acá, es función, y vendría siendo de esta manera. Y acá en este apartado vamos a añadir nuestra primera ruta, que será la que nos va a mostrar el formulario de login. En este caso, a modo de ejemplo, para que veamos,
voy a añadir una método get y le voy a añadir el login en este apartado. Y en vez de que me redirija a alguna vista o algo, le voy a hacer que me retorne un, eh, un hola login, para que miremos de qué se trata esto que estamos realizando, ¿no? Entonces, si listamos nuestra ruta en Laravel, hay un comando de artisan que es php artisan route.list. Entonces, esto lo que hace es que nos lista pues las rutas que tenemos. En este caso, la que creamos fue out login. Entonces, el prefijo vendría siendo out y pues login ya vendría siendo pues lo que la ruta a la que vamos a ingresar. Entonces, en este orden de ideas, vamos a montar nuestro servidor acá. Entonces, corremos php artisan server y ya teniendo esta vista, lo que vamos a proceder es pegamos la ruta que sería out login y acá como vemos pues ya nos muestra nuestro hola login, que fue lo que le dijimos que nos mostrara. Como Laravel funciona con el patrón MVC, o sea, modelo vista controlador, entonces acá lo que debemos hacer es crear un controlador que se va a encargar de procesar cierta información, cierta lógica, y esta nos la va a mostrar pues en una vista. Entonces, para ello no, pues no vamos a retornarlo acá directamente. Voy a abrir una nueva terminal acá. Bueno, hay diferentes formas de crear los controladores, pero la forma más fácil de crearla en Laravel es por medio de la consola. Entonces, en este caso la vamos a llamar out controller. Entonces vamos a correr el comando php artisan make. Le decimos que vamos a crear un controlador. Y a este controlador lo vamos a meter dentro de una carpeta que se llama out. Y le pasamos el slash para decirle que esa va a ser la carpeta y va a proceder el nombre de nuestro archivo, que en este caso se va a llamar out controller. Y bueno, ese va a ser el nombre del controlador. Si le doy enter en este momento, es lo que va a hacer pues es, se va a crear, pero va a estar vacío. Si en caso alguno desean ya unirlo con un modelo, como en nuestro caso, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Podemos pasar el guión el model y le pasamos el nombre del modelo. En este caso, pues el que vamos a utilizar es users, porque pues el modelo lo revisamos, vamos a revisar apps y modelo, que es el que se va a encargar de unirlo con la base de datos, entonces es user. Bueno, volviendo acá, entonces le paso el modelo user, tal como está allá. Y en este caso, si fuera una API, pues le pasamos la R. Bueno, ya son más parámetros que le pueden pasar. Más adelante iré pues subiendo videos acerca de esto. Y le damos enter. Ya dice que el control se creó correctamente. Entonces, para revisar este apartado, que pues si esté de esta manera, nos elegimos a PHP, HTTP, controllers. Y acá está la carpeta out que yo les dije que iba a crear. Y está el out controller. En este caso, como lo tenemos, le dijimos que partiera del modelo usuario. Entonces es lo que hace es importa el modelo user, que fue el que le añadimos, y crea los métodos básicos que se pueden usar para crear un CRUD. En este caso, como estamos haciendo el sistema de autenticación, no vamos a utilizar en cierta parte de estos, vamos a crear nuestros propios métodos, pero pues de todas maneras es bueno que sepan que esto se puede realizar con Laravel y pues nos puede ahorrar mucho trabajo ya cuando tengamos que crear diferentes CRUDs. Bueno muchachos, entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a crear el formulario de registro. Para ello tenemos que decirle a nuestro web que cuando el usuario ingrese a esa ruta, lo redirija para que nos muestre el formulario de login, de registro. En este caso pues yo le coloqué login, pero vamos a hacer el de registro. Entonces voy a copiar esto, lo voy a duplicar acá y le vamos a agregar el register. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a eliminar este apartado y vamos a llamar el out controller, que fue el que creamos. Entonces el out controller lo llamamos desde acá y lo pasamos de esta forma, class, y le decimos que vamos a register. Entonces lo que hace esto es, cuando ingrese esa ruta,
lo va a mandar a register. Entonces, en este caso, si tratamos de ingresar a esa ruta, pues nos va a marcar error y revisemos de una vez. Out y dijimos que era el register. Nos marca error, ¿por qué? Porque dice que no existe el método create, si es el que estamos tratando de ingresar, y acá dice que pues register no existe, el método no existe. Entonces pues vamos a crearlo. Entonces nos dirigimos a nuestro out controller. En este caso pues vamos a responder de esta forma. Vamos a hacer un public function, una función pública, una function, y a este le vamos a llamar el register. Listo. Ahora lo que hacemos acá es que vamos a retornar una vista que se va a llamar outRegister. Esta vista en este momento, si guardamos ya vista, cuando nos referimos a vista ya vendría siendo el código HTML elegible por el usuario. En este caso es out.register, pero si revisamos ya acá no nos marca este error, sino que recargamos y ya nos vendría marcando otra especie de error que dice que la vista no existe. Entonces para ello vamos a empezar a crear ahora sí lo que vendría siendo nuestro formulario. En este caso nos redirigimos acá donde dice la carpeta resource, vistas, views, y vamos a crear una carpeta que se llame out, y dentro de esta carpeta vamos a crear nuestro registro. Por convención de Laravel, bueno, como vamos a utilizar Blade, entonces tiene que llamarse el nombre de la vista .blade.php para que lo interprete de esta manera. Entonces en este caso blade.php, acá está. Y ahora si revisamos, si agregamos por ejemplo un h1 acá en esto y ello register, pues ya no debería marcar ninguna clase de error, sino que simplemente pues debería jalar ya. Acá como podemos ver ya se muestra lo que vendría siendo el hola. Y ahora lo que vamos a realizar es lo siguiente, pues vamos a crear el formulario. Para este caso vamos a usar Bootstrap. Bueno, se puede usar Tailwind, cualquier otro, pero en este caso vamos a usar Bootstrap en la versión 4.6, que bueno, vieron que porque no me actualizó la 5, pues no sé. Bueno, acá lo que vamos a hacer es creamos la estructura básica de nuestro HTML y le vamos a añadir acá pues el registro. Listo. Ahora lo que vamos a añadir es añadir nuestro CSS, que como dije lo vamos a obtener de Bootstrap. Entonces añadimos el CDN de Bootstrap y lo que vamos a proceder a realizar es pues importar los scripts que vendrían siendo estos dos que están acá en la parte de abajo, y que haría de esta forma. Listo. Ya realizado esto, bueno, pasamos a la página de español. Por ahora esto sería lo que vamos a realizar. Ahora vamos a empezar pues a crear el formulario. Para ello, bueno, yo por acá tengo el código ya de lo que pues se va a resultar, pero voy a ir haciendo paso por paso para que podamos entender qué es lo que se va a hacer. Voy a desactivar por un momento el copilot para que no nos marque esta forma. Bueno, vamos a crear un div y así le vamos a agregar pues la clase, el container, y que haría esta forma, y le vamos a añadir un display flex, y vale, entonces ya podemos crear lo que vendría siendo el formulario. En este caso este método todavía no existe, ya mostraré de qué se trata esto. Este simplemente pues CSS que vamos a utilizar, pero pues por cuestión de tiempo pues lo vamos a hacer de esta forma. Le vamos a añadir el título, sería este, y bueno, acá ya pues empezar a coger forma lo que vendría siendo el formulario. Vamos a proceder otro momentico y vamos a añadir ya lo que vendría siendo los inputs, que en este caso pues sería este apartado, que sería el del, este sería el de registro, el de la contraseña, y vamos a añadir también el del email de una vez. Y otra cosa que vamos a implementar es el de la confirmación de contraseña en caso de que pues, el usuario desee no perder confirmar su contraseña para evitar que lo olvide. Entonces acá recargamos y este sería el formulario básico que vamos a utilizar. Vamos a añadir pues, directamente el botón de registro. Y acá está. Este sería este. Y ahora sí, accionamos acá. Bueno, sería registrar y listo.
Entonces, otra cosa que vamos a realizar acá es, voy a crear un archivito aparte de CSS. Pues no va a ser gran lógica ni nada, pero lo voy a añadir acá. CSS y lo voy a añadir CSS y lo voy a añadir esas lineecitas. Yo lo que voy a hacer pues, es cambiar como algo un poco los datos porque este proyecto voy a importarlo porque si no, no me va a servir. Y para importarlo, simplemente pues añadimos el link de CSS y acá le decimos que voy a la carpeta de los assets entonces, y que me traiga el add.css, que sería pues el que acabamos de observar. Y ya assets, ya lo hice que mal, lo que asset. vale. Entonces, bueno, solo importé el fondo y que se centrara ya. Pero en general, simplemente lo hago acá. Como digo, esto lo hago allá en el blog. De todas maneras, para que lo revisen de esa forma el CSS. Ya teniendo el formulario de registro de esta forma, entonces lo que tenemos que tener en cuenta es que si ustedes crean un formulario, pues por defecto se les va a crear en el método get. Entonces vamos a utilizar el método post pues para enviar los métodos, los datos de los usuarios de forma anónima, por así decirlo. Y entonces ahora debemos crear en nuestro archivo de web, debemos crear otra ruta que se va a encargar de verificar los datos que el usuario envíe, porque en este caso si le damos por ejemplo en registrarme, él dice que el método post que no es soportado por la ruta, o sea que no existe ningún método que esté linkeado pues al método post. Entonces pues vamos a crearlo una vez. En este caso vamos a utilizar routed, pero vamos a utilizar el método post y le vamos a decir que vaya a register al auto register, pero en este caso lo que le vamos a decir es que no vaya a register directamente, sino a un register que se va a llamar verify, que lo vamos a llamar, pues no debería llamarse de esa forma, pero por motivos del tutorial lo vamos a crear de esa forma. Ahora, esto lo que va a hacer es pues de redirigirlo a nuestro controlador. Entonces, en este controlador vamos a crear una función y le dijimos que se va a llamar verify, pues va a ser esta. En este caso, le vamos a decir que reciba pues el request, que ya vamos a ver qué es, y en este caso voy a hacer un dd pues de lo que vendría siendo el request. Entonces, de esta forma, cuando ingresemos acá los otros datos y le demos pues recargar, dice que esta página es pirata, y ya vamos a ver por qué sale este apartado. Entonces, si llenamos los datos y nos marca este error, no lo marca es porque tenemos que Laravel, por cuestiones de seguridad, él añade un token que ya lo vamos a revisar, que evita, por decir, como hackeos a lo que vendría siendo nuestras páginas, y que no sea un bot el que se encarga de enviar los datos del formulario. En este caso, si le doy registrarme, ya nos está volviendo lo que vendría siendo el request, pero lo estoy imprimiendo de forma completa. Entonces lo que debo hacer es en el out controller request all, para que pues nos muestre todos los datos que están enviando desde el formulario. En este caso el código que pegamos, el arroba csrf, es este token que lo que hace es que pues que nuestro formulario sea único y que, bueno, lo que les comentaba el anti-hackeos y esas cosas, por motivos de seguridad no. Acá lo que hace es pues recibe el password confirmation, el email y el token que les decía. Estos nombrecitos, bueno, yo creo que de pronto ya saben, pero en caso que no sepan, vienen de el nombre que le tengamos al input. En este caso se llama email, name, email, en este caso el name password y el name password confirm. Entonces de ahí provienen esos nombres. Ya teniéndolos en este apartado, ¿qué tenemos que hacer? Pues ya tenemos que empezar a validarlos para que pues se puedan ingresar estos datos a nuestra base de datos. Entonces, para ello lo que vamos a realizar es lo siguiente. Vamos a hacer que el request tiene un método que se llama validate. Entonces, él espera dos parámetros, bueno, que serían las reglas
Y por otro apartado, pues podemos enviar los mensajes o lo que vayamos a realizar. En este caso, vamos a evaluar el email y le vamos a decir que el email que venga, que lo envíe la base, que lo enviemos desde el formulario, este campo va a ser requerido y que tiene que ser único en la tabla de users en la columna email. O sea que va a ser único ahí. Y por el email yo creo que solo vamos a utilizar esas dos validaciones. Lo que vendría siendo el otro campo, que sería el password, que es el que vamos pues, a utilizar también. Vamos a decirle pues que la contraseña sea requerida, que tenga un mínimo de 4 valores, puede ser. Y este también no le vamos a añadir nada más, simplemente sería ese apartado. Y vamos a hacer el otro que sería el password confirmation, y a este le vamos a decir que es requerido, pero que debe ser el mismo que el password. O sea, él ya hace la validación que esta contraseña tiene que ser igual a esta. No tenemos que hacer alguna u otra lógica ni nada, sino que él ya sabe que eso es lo que está pasando ahí. Entonces, este es el formulario. Y como vemos, pues no nos muestra nada porque no le estamos diciendo que nos redirija a X o Y lugar. En este caso, si enviamos los campos vacíos, él nos redirige al mismo formulario. Entonces, lo que tenemos que realizar para pues avisarle que el usuario requerido y que la contraseña requerida es Laravel en el Blade. Él tiene un apartado que se encarga de eh, validar o mostrar los resultados al usuario. En este caso, simplemente lo que voy a hacer es añadir esto, que lo que va a hacer es acaba el error. El error de validación lo vamos a mostrar en este apartado. Entonces, si lo envío vacío, bueno, este sería el error de validación, pero pues es un ejemplo. Vamos a añadir el que nos devuelve Laravel. Entonces, Blade tiene un apartado que se llama error. Entonces, en este apartado le añadimos el email, que es el campo que estamos validando acá arriba. Entonces, si existe algún error que nos retorne Laravel en la validación, lo que va a hacer este es que nos devuelve un message. Entonces vamos a revisar si es cierto. Lo envío y dice que el email es requerido. O sea, este campo requerido. Vamos a añadir lo mismo con las demás. Y ya explicamos cómo podemos hacer que esto pues cambie de idioma. Lo que voy a hacer para no demorarme más de lo que me estoy demorando es, voy a copiar esto acá y lo voy a copiar acá abajo también. Y en este caso pues ya va a ser el password acá. Y en este apartado va a ser el password confirmation, que va a ser este que está acá. Sería esta forma. Entonces, si no envío ninguno de los campos, pues me dice que la confirmación de la contraseña requerida, que la contraseña requerida y que el email es requerido. Pero pues, como hacemos nuestros proyectos y a veces pues necesariamente necesitamos que pronto sea en español o en otro idioma, pues hay diferentes formas en las que podemos hacer eso. Pero por motivos del tutorial, lo que vamos a hacer es simplemente vamos a crear acá un array y le vamos a pasar los mensajes de validación que vamos a utilizar. En este caso, para mostrar que el email es requerido en español, entonces lo vamos a hacer de esta forma y le añadimos acá el mensaje. Por ejemplo, el email es requerido. El email es requerido. Y así podemos ir haciendo con las demás. En el otro caso, vamos a añadir el de Unique. El email ya ha sido usado, por ejemplo. Y así podemos hacer con todas las demás para que cambien de idioma. De esta forma, ¿no? Porque se puede hacer de más formas. El email es requerido, entonces ya no lo muestra en español. Otra forma que hay, que yo creo que lo explicaré en otro video, es utilizando acá el language. Bueno, se puede cambiar prácticamente el lenguaje
de toda la aplicación, modificando estos archivos, lo que vendría haciendo las validaciones directamente. Entonces, en este caso, simplemente por motivos del tutorial y por tiempo, voy a añadir estos dos en español, pero pues que sepa que se puede añadir cualquier otro campo. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente también. Ya habiendo realizado esto y sabiendo que si hay algún error, él les va a retornar a esa página anterior. Ahora lo que tenemos que hacer es, él se encarga de toda la validación. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es, pues, crear un usuario. Para crear este usuario, lo que vamos a hacer es user y procedemos al método create. Y a este create pues, le podemos pasar los parámetros que estamos recibiendo en el request. En este caso, si queremos acceder al email, entonces le decimos que email va a ser igual a request-email. Si deseamos obtener la contraseña, entonces acá en este caso vamos a utilizar password, pero vamos a utilizar un método que tiene PHP, que es que se va a encargar de encriptar la contraseña, porque pues la contraseña no la podemos guardar así en crudo en nuestra base de datos, o si lo podemos hacer, pero pues si lo hacemos no podemos realizar eso. Y acá le añadimos el password. Con esto ya podemos decir que ya está funcionando como tal el proyecto. Ahora lo que vamos a retornar es lo siguiente: si lo dejamos así como está y enviamos los datos y revisamos, nos muestra la pantalla en blanca. Pero si revisamos acá nuestro MySQL, nuestro gestor de base de datos, ya nos dice que hay un email registrado y está la contraseña encriptada que tenemos. Entonces necesitamos que él nos redirija a la página de inicio otra vez, que en este caso no tiene ningún nombre, que vendría siendo welcome, pero lo que le vamos a decir es que nos redirija a la página de login. Entonces en este caso le voy a agregar un nombre a esta ruta, le voy a decir que esta ruta se va a llamar login. Sencillo. Ahora, cuando registremos un usuario, lo que hacemos es el usuario presiona el formulario y si se registró correctamente, pues vamos a hacer un return y vamos a decir que nos redirija a la ruta de login. Así de sencillo. Y podemos pasarle parámetros opcionales. En este caso yo le voy a mandar un with y se lo voy a mandar, le voy a añadir un success de esta forma. Y lo que va a hacer esto es que usuario registrado correctamente. De esta forma, entonces, cuando creemos la cuenta, en este caso pues nos arroja un error porque el email ya se dio registrado. Y otra cosa que me hace caer en cuenta esto es que como vemos no nos devuelve el email nuevamente. Y pues para un usuario puede ser frustrante, y es que es feo volver a escribir el formulario. Entonces el Laravel, para solucionar esto, él tiene una función que le podemos añadir a los inputs. En este caso la contraseña pues sí sería bueno que el usuario volviera a la escribiera, pero el email lo podemos añadir de esta forma. Para recuperar valores del formulario que se han enviado, volverlos a obtener, entonces añadimos el value y en este caso pues toco usar las comillas. Voy a borrarlo y volverlo a hacer para que vean. Y en este caso él tiene un método o una función, un helper que se llama alt, y le vamos a llamar el email. Entonces con esto pues, como su nombre lo dice, vamos a obtener el valor anterior que tenía y lo vamos a reflejar ahí. Entonces vamos a volverlo a hacer, vamos a enviarle acá. En este caso se guarda, pero voy a guardar este email. Y bueno, acá ya nos redirige al login, pero lo que quiero mostrarles es que si lo registramos otra vez y el email ya ha sido usado, él vuelve y llena este campo con el email que le hemos enviado. Entonces pues está genial porque no tenemos que volver a rellenar el email nuevamente, y así podemos hacer con cualquier otro campo, con la contraseña, con los otros. Pero pues
no es recomendable para lo que vendría siendo contraseñas y confirmaciones de contraseñas. Pero bueno, entonces ya realizado esto, bueno, vamos a registrarnos y él nos redirige al formulario de login. Ahora lo que vamos a hacer, pues vamos a crear la lógica para que el usuario se pueda loguear. Entonces, para ello, prácticamente creo que utilizaré el mismo template para mostrar el formulario. Pero ahora, en nuestro archivo de rutas, como vemos, pues lo estamos redirigiendo a return o la login. Para ello, lo que podemos hacer es quitamos esto y ahora lo vamos a redirigir al out controller y le vamos a decir que nos lleve a login. Ese método todavía no existe, pero pues vamos a crearlo. Entonces nos vamos a el out controller y estando acá dentro de el out controller, acá ya tenemos lo que vendría siendo registro, la verificación de registro, y ahora vamos a hacer el de public function, agregamos y le decimos que vamos a hacer el de el login. En este caso igualmente vamos a retornar una vista, pero esta lista que va a ser, esta vista nos va a dirigir a lo que vendría siendo out.login, que es una vista que no existe. En este caso vuelvo y muestro que nos va a marcar error porque esa ruta no existe. Entonces para ello nos redirigimos a lo que vendría siendo pues nuestro out, nuestra carpeta out que está en las vistas, y vamos a crear el login.blade.php, que es nuestra nueva ruta. Entonces h1 y vamos a escribir el medio login. Ahora sí, para que nos muestre que estamos viendo correctamente. Vamos viendo. Y bueno, vamos a borrar este apartado. Voy a copiar lo mismo de aquí a allá porque es prácticamente el mismo formulario. Entonces para ello voy a cambiar pues este registrarme por un ingresar. Esto de confirmación de contraseña, pues lo vamos a quitar porque ya no lo vamos a utilizar en este apartado, simplemente vamos a usar el email address y login form, acá también vamos a cambiar. Ya los estilos y esto pues ya están ingresados y el formulario quedaría de esta forma. Ahora, si enviamos los datos de esta forma, como ven, pues nos dice que el método pues no existe, que era el mismo error que nos estaba marcando ahorita. ¿Qué debemos hacer? Pues ir a nuestra web y así como tenemos el método post para el register, podemos hacerlo acá de una vez. Entonces acá le añadimos el login, pero en esta vez va a ser el método post y esta se va a llamar login verify. Este pues se va a encargar de lo que vendría siendo la validación del login. Una cosa que me gustaría comentarles es que en caso de que deseen añadir otra ruta que no se tenga que llamar login, por ejemplo, en este caso funciona a la perfección, es porque la ruta a la que estamos accediendo y hacemos el post es la misma URL. Pero ¿qué pasa si queremos añadirlo a una ruta diferente? Me explico. Voy a crear el método login verify para que revisemos de qué estoy hablando. Si creamos acá, por ejemplo, el public function y le añadimos este apartado, bueno, acá le vamos a enviar el request y vamos a recibir el request, que vendrían siendo los datos pues de la request del que estamos haciendo. Lo que quería explicar era este apartado. En este caso de que, por ejemplo, queramos llamarlo diferente, si lo enviamos de esta forma, él no nos marca error. Si acá verificamos, pues no nos marca ningún error, pero sí está ingresando y está en este apartado, se supone. Pero en caso de que esta ruta se llamara diferente, por ejemplo, el login verify, puede ser, digamos que se llama de esa forma, y tratamos de hacer la request, pues dice que no existe la ruta. Entonces, para, para esto podemos hacerlo de otra forma. Por ejemplo, podemos añadirle un nombre a nuestra ruta que se llame, por ejemplo, el login.verify.
sería el nombre que le estamos añadiendo a esta ruta, el nombre. Y desde el formulario, para que no nos marque este error, en Action podemos decirle que en vez de que nos redirija a la misma URL que lo hace por defecto, queremos que nos redirija a la ruta, que haga esta petición a la ruta que se llama Login Verified. Esto es muy importante porque muchas veces no vamos a utilizar el mismo nombre en nuestros proyectos reales. Entonces, si queremos de pronto cambiar esa URL y X o Y razón ya no se llama login como estamos viendo acá en el ejemplo, sino que ya se llama Verified Example. Entonces, haciendo esto, si verificamos nuestro código, bueno, desde el inspector vamos a revisar. Lo que le estamos diciendo es que el formulario va a ir a esta ruta, Verified Example, agregándole el nombre. Podemos cambiar el nombre de las rutas y este va a tomar ese mismo nombre, lo cual estaría genial en caso de que las rutas pues las modifiquemos. Entonces no tenemos que editarlas a mano, sino que simplemente teniendo el nombre, estas mismas rutas cambian. Porque otra cosa que he visto en algunos proyectos de Laravel que hacen es que en el formulario de login, por ejemplo, en vez de hacer esto, escriben la ruta, por ejemplo, out y verify. Pero es que si se hace esto y se llega a modificar la ruta, queda rota, no existe. Bueno, acá en este caso me manda mal porque no la escribí bien acá. Pero eso es lo que quiero como dar a entender, que es mejor no hacerlo de esta manera. Es mejor simplemente añadir el router y añadirle el nombre de la ruta en caso de que no sea el mismo que estamos utilizando anteriormente arriba. Bueno, lo voy a dejar acá como login y le voy a dejar el nombre, no pasa nada. Ahora, en el login verified, si vamos a este método, pues no estamos haciendo nada. Simplemente, si revisamos, acá ya estamos obteniendo los datos. Voy a hacer un DD y vamos a revisar acá. Entonces, refresco la página y lleno los datos del formulario y acá ya estamos obteniendo el token este que nos devuelve seguridad, el email y el password, que es con el que estamos tratando de loguear. Entonces vamos a usar el mismo método de arriba, puede ser para validar lo que serían estos apartados, o también lo podemos hacer de otra forma. Pero bueno, lo que vamos a hacer es el request, vamos a añadir que nos haga la validación y le vamos a pasar las reglas. En este caso, el email, pues lógicamente el email va a ser requerido y puede ser de tipo email para que no nos envíen un email falso. Entonces, esto también lo podemos enviar arriba. En caso de que nos envíen algo que no sea un email, pues que él no lo valide. Que puede ser el email. Él ya hace esta validación. Requerido, bla bla bla. Hasta ahí ya va todo bien. Otra cosa que podemos hacer es la contraseña. La contraseña pues va a ser requerida. Y arriba, como le estamos añadiendo que tenga mínimo 4 dígitos, entonces podemos añadir la misma validación. Entonces min, y que este mínimo pues sea de 4 dígitos. Y esta sería la validación. Igualmente, acá podemos añadir los mensajes, que los voy a copiar de acá arriba para no volverlo a hacer. Esto igualmente se puede hacer de una forma diferente, porque de esta forma estamos como ensuciando mucho lo que vendría haciendo el controlador. Esto se puede hacer aparte, ya en otro video lo explicaré cómo hacerlo, pero pues por motivos de tutorial, para que de pronto se entienda, lo estoy realizando de esta manera. Bueno, entonces ya realizando esto, ahora lo que tenemos que proceder a realizar es verificar si el usuario de verdad es el dueño de esta cuenta, si la contraseña y el email pues concuerdan. Entonces el Laravel ya tiene un facade que se encarga de hacer esto, que le pasamos el ATM y le tenemos que pasar las credenciales en un array. Entonces para ello pues vamos a hacer lo mismo acá arriba, que las vamos a capturar, pero en este caso le vamos a pasar el email, que va a ser igual al request que estamos obteniendo, y le vamos a pasar el email. Otro mismo que vamos a hacer con la contraseña,
y le vamos a pasar el request, la contraseña. Entonces, lo que vendría siendo esto es que valida si el usuario y la contraseña pues son correctos. Si es correcto, él ya internamente hace el login y lo redirigimos a una vista que deseemos. En este caso, dijimos que vamos a usar rutas protegidas, entonces vamos a hacer un return. Vamos a crear más adelante una nueva ruta que se va a llamar, que es la protegida, ¿no? Redirect. Y a esta ruta le vamos a decir que nos redirija la ruta. La vamos a llamar dashboard. Todavía no existe esta ruta, pero vamos a crearla de una vez para que evitar que nos marque error. En este caso, esta es lo de autenticación y le vamos a añadir acá protegidas. Y ahora lo que vamos a hacer es el routed y le vamos a añadir un middleware, el cual es el que se encarga de validar. Entonces, esto lo que va a hacer es validar que el usuario si esté autenticado o no. Entonces, ya después de que tenga esto, vamos a hacer un grupo de rutas, le agregamos una función y le añadimos a este apartado. Bueno, enamorado de JavaScript y metiendo esto aquí, arrow función. Todavía, bueno, si hay en PHP, pero no me gusta usarlas mucho. Acá ya el routed, lo mismo, pero esta ya va a ser protegida. Luego que le pasamos el get y le decimos que esta se va a llamar dashboard. Le vamos a decir que nos retorne un mensaje que diga editor dashboard. Y igualmente vamos a hacer el de cerrar sesión, entonces ahorita pues vamos a utilizar esto. Entonces en este momento, si tratamos de ingresar al dashboard haciendo eso que realizamos ahorita, si ingresamos a la ruta dashboard, ella nos redirige al login. ¿Por qué? Porque no existe. Entonces al no estar el usuario autenticado, pues él nos redirige al formulario de login para que concretemos y el usuario se autentifique. Entonces ya estando acá en este apartado, el del login, vamos a continuar con la validación. Entonces si el usuario y la contraseña es correcto, lo redirige al dashboard. Entonces, de lo contrario, acá estos, bueno, en vez de usar el else, pues lo añadimos de esta forma. Le decimos que nos retorne hacia atrás, o sea, que nos devuelva la ruta que estaba antes, pero con los errores with errors, y le podemos mandar acá un mensaje del error, pero esto se lo enviamos en medio de un array. Yo le voy a colocar invalid credential, que es este que tengo acá, y le voy a decir que usuario contraseña inválido, contraseña no válido, y listo. Ya ahorita miramos cómo podemos retornar ese mensaje que se vea por acá arriba o algo. Y ahora bueno, vamos a tratar de ingresar y él nos redirige acá nuevamente. Entonces acá, como vemos, tenemos el mismo error de que no nos está completando los datos del formulario nuevamente. Entonces Laravel tiene otro método que se llama with input, que lo que hace es, si se devuelve a la página anterior, nos devuelve con los valores que tenían los inputs con los que enviamos el formulario. Entonces en este caso, si lo envío de esta forma, él ya me devuelve el mismo email, pero no estamos viendo ningún error porque paso a la validación. Pero otra cosa es que no lo estamos mostrando, ¿no? Porque ya pasó acá. Ahora lo que tenemos que mostrar es este error, que vendría siendo el de la sesión. Entonces en este caso, para mostrar este error de contraseñas no válidas, lo que voy a hacer es un @error
y a este le vamos a decir que voy a pegar acá un código que lo que se va a encargar es de mostrar el modal. En este caso le voy a mostrar esto simplemente pues HTML y algo de JavaScript pues, que tiene Bootstrap, y le voy a decir que si existe este error, entonces necesito que me muestre el mensaje. Y ahora sí vamos a revisar si en este caso yo lo envío y dice que usuario contraseña no válida. Entonces de esta forma podemos enviarle desde acá, desde la cabecera, le enviamos algún error al usuario, ya sea de este tipo o de cualquier otro. Podemos enviarlos desde este apartado. Ahora, como ven, pues ya tenemos lo que vendría siendo el register y el login. En este caso voy a cambiar el botón también, que como que quedó mal. Ah, no, acá está ingresar, vale. Voy a añadir un link acá en la parte de abajo, pues para que me redirija a lo que vendría siendo el login. Lo voy a copiar también de acá para pues no morarme tanto. Entonces acá lo único que le hago es que me envía al register, me envía a registrarme. Entonces si recargo el formulario, dice que register la ruta no está definida, y pues tiene razón. Si revisamos acá en este apartado, en el de rutas, pues register no le hemos nombrado. Entonces vamos a agregarle un nombre que se llame register. Lo hacemos de esta forma y acá ya está en registro. Listo, no debería haber ningún problema. Ahí ya está. Entonces cuando vamos a registrarme, nos registra este lado. Ahora vamos a añadirle el mismo botón al otro lado, pero en vez pues, de enviarlo a registrarse nuevamente, pues lo vamos a enviar a que vaya a login y que sea ingresar. Vale, entonces de esta forma pues ya podemos ir a ingresar y a registrarnos de una forma pues sencilla. Vale, entonces en este orden de ideas vamos a crear un usuario y ahora sí vamos a registrarlo. Entonces registramos el usuario, nos redirige al formulario de login, ingresamos el mismo usuario con la misma contraseña, y a lo que le damos a ingresar voy a checar por qué no nos está dejando ingresar. Voy a checar. Espera, revisamos. Register, login, verify. Listo. Ah, vale. El error proviene es que acá escribí email, no escribí bien. Entonces no nos estaba leyendo el usuario, pero el resto ya debería jalar bien. Y acá ya dice que la ruta dashboard no está definida. Este error nos marca por lo mismo, porque no le agregamos un nombre de la ruta. Pues name, y le agregamos el nombre de dashboard. Y bueno, si recargamos acá, dice que hola dashboard. Ahora lo que tenemos que hacer es, en este caso no me voy a poner a crear un controlador para mostrar esa ruta, sino que simplemente voy a retornar una vista desde acá. View. Y esta se va a llamar dashboard. Dashboard.index. Lo mismo. Entonces, acá como ya tenemos layout, vamos a crear una carpeta que es dashboard. Y en esta carpeta pues vamos a crear un archivo que se llame index.html, index.blade.php, para que lea lo que vendría siendo de PHP. Vale, entonces acá lo que hago después es pegar el código. Bueno, lo tengo acá en el blog, igualmente el mismo les va a servir, que sería el apartado del formulario del dashboard. Este es el que vamos a utilizar. Entonces pues sería copiar esto y venir y
pegarlo acá en dashboard, que vendría haciendo esto. En este caso acá nos salta un error ahorita porque esta ruta pues todavía no la hemos creado, ya vamos a revisar, pero de resto pues debería funcionar normal. Ahora si checamos nuestro código y vamos a este apartado, acá ya tenemos el bienvenidos al dashboard. En este caso es porque tenemos protegida la ruta, entonces sí nos deja ingresar y ya estamos autenticados. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a hacer el de cerrar sesión. Entonces para este pues vamos a hacer lo mismo y vamos a ingresar al web y vamos a crear una nueva ruta acá en el out, puede ser, y le vamos a decir pues que este se va a encargar de cerrarnos la ruta, cerrarnos la sesión que tenemos. Entonces acá hacemos un sync out. Esta sería la ruta a la que vamos a hacer para cerrar sesión. Va a ser método post también. Y le vamos a agregar el nombre. Le vamos a agregar el mismo. Puede ser el mismo, puede ser cualquiera. Acá lo que vamos a hacer es, vamos a decirle que vamos a crear un método acá que se va a llamar public function. Public function, y se va a añadir de esta forma. Y acá lo que vamos a añadir es un método que se llama layout, layout, y vamos a redirigir el usuario al home, puede ser, no hay ningún problema. Entonces redirect, lo vamos a redirigir al otro. Entonces redirect, acá la palabra redirect, le vamos a redirigir la ruta de login y le vamos a añadir un with. Le vamos a decir users y le vamos a decir que sesión cerrada correctamente. Listo. Acá tengo el error por este apartado que no le mira la flecha. Pero vale, entonces ya teniendo este apartado, si nos vamos al index que tenemos acá, entonces en el hashing ya podemos decirle que cuando el usuario oprima este botón, bueno, el botón del submit, el de cerrar sesión, pues lo redirige. Entonces vamos a probarlo. Le vamos a cerrar sesión y nos envía login, pero no se está mostrando el mensaje. Entonces vamos a mostrar el mensaje de que pues se ha registrado correctamente y se ha cerrado la cuenta correctamente. Esto para ello pues podemos utilizar este mismo alerta, pero vamos a hacer una validación de sesión unir y le decimos que vamos a cuidar que es la sesión si sesión tiene suces, o sea si es correcto o existe en if, pues se encargue de mostrarnos esa sesión acá al mensaje. Acá sería sesión y le pasamos el success. Y en este caso pues ya no sería danger, sino sería success lo que vamos a mostrar. Entonces vamos a revisar, vamos a registrar un usuario. Registramos usuario registrado correctamente, vale, nos lo muestra. Guardamos acá, añadimos y le vamos a ingresar. Bienvenido al dashboard, correcto, esta es la ruta. Cerramos sesión, sesión cerrada correctamente, vale. Ahora lo que vamos a revisar es el dashboard. ¿Qué pasa si yo trato de ingresar y no estoy autenticado? Vuelve y me manda el login. Entonces pues de esta forma podemos crear un sistema de autenticación con Laravel sin necesidad de utilizar paquetes. Hay maneras más sencillas que son utilizando pues dichos paquetes que
iré subiendo videos explicando de qué formas se hacen, ya sea con React o con Vue, pero son formas que trae ya Laravel para que se haga esto de una forma, como digo, más sencilla. Entonces, este código también está en GitHub en caso de que deseen de pronto revisarlo. Voy a subir el código que utilizamos en el video, aunque es algo diferente al que he creado en el blog, el que acabo de crear. Entonces, la lógica que se usa es prácticamente la misma. Entonces, pues es eso nomás. Entonces, espero el video de verdad les haya sido de gran ayuda. Y si les gustó, por favor, dale like, comentarme. Si pueden suscribirse, la verdad, pues me sería de gran ayuda para pues seguir subiendo más contenido relacionado a este. Y pues cualquier duda, comentario, la pueden dejar en la parte de abajo, o si tienen alguna sugerencia para que yo pueda mejorar lo que vendría haciendo este canal y poder aportar más a ustedes, la verdad que sería de gran ayuda. Entonces, no me lío más, esto sería lo que podría aportar el día de hoy y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias a todos.